Viernes 9 de agosto de 2013. Asunto 15 en el ciclo alternativo, 11 en el ciclo biológico, 4 horas 33 minutos de Sidras en Candás, en Boniellos, en el Cabo Peñas, en San Balandrán. Por eso fui. Pero me encantó el día de liberación y nos detuvimos ahí, en el campo. Yo valorando la posibilidad de acercarme a conocer la iglesia de San Juan Bautista, que ese indicador dice que está considerada como monumento nacional, así que objetual, subjetual, objetivante. Pero un segundo, todavía no. Eso resultará ser después, aunque el suceso se determinó antes. Las campanas tañeron entonces, cuando yo me dirigía hacia ellas. Ni una sola iglesia de ese día dejó de tañer las campanas a mi paso, lo que lo enrarecía con otros saberes de campanas, saberes de brujas y de misales, y sobre todo de Compostela, aquel amanecer en que la abandonaba por última vez. Había una yegua blanca, muy hermosa en el prado, que solo por eso me agradó moverme en esa dirección. Hobbes conoció a Galileo Galilei, pero hasta el punto de entablar relación de amistad con él y establecer las bases de su determinismo mecanicista en sus estudios. Así que para Hobbes no hay otra causalidad que la causalidad necesaria, porque la actividad voluntaria de los seres racionales y de los cuerpos sociales que constituimos está tan determinada por leyes necesarias como la actividad de los cuerpos no dotados de conciencia. Y si la totalidad de las causas de un fenómeno se dan, este se produce siempre, por lo tanto todos los efectos son necesarios. Y hablar de libertad como ausencia de necesidad, tanto con respecto de la naturaleza como respecto al hombre, es absurdo. E igualmente absurdo le resulta el pensamiento filosófico de Descartes, del que fue contemporáneo y hasta cierto punto, según Fernando Savater, adversario, a quien sin embargo admiraba desde el punto de vista matemático y geométrico, pero cuya filosofía desvalorizaba porque para Hobbes solo existen los cuerpos materiales, más o menos sutiles, pero no ninguna dualidad trascendente entre el alma y el cuerpo o un mundo material y espiritual. Yo aquí registro una fecha, ahora, en ese San Juan Bautista, año de 1783. Y me dirijo al interior del cementerio, subjetivante, objetual, objetual. Aquí habría alterado el orden de la secuencia de nuevo porque leo sobre los nichos una cita de la Biblia. Creo en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Y me pregunto, ¿cómo llamarías tú a esto? Que ahí he pensado yo en Pablo de Posada, el periodista, al que ayer, sin embargo, habría felicitado por darnos a conocer una noticia, como la de la prelamina A, sin hacer mención alguna a la Biblia, o al Viejo o al Nuevo Testamento. Y quiero pensar que su compañera, redactora y jefe de sección, como él mismo, que lo había sido mía de instituto, y a quien le hice llegar mi queja se la transmitió. Porque lo que no tiene lógica es ni hablar de ningún genoma espiritual, ni hablar de ninguna Biblia del envejecimiento. Porque el ciudadano tiene derecho a recibir una información transparente. Y a muchas personas como yo misma un título que no discuto que él determine con sus mejores intenciones, para que los cristianos se sientan llamados a conocerlo. Como fue ese último, hasta nos puede llegar a indignar, porque comprendemos que la religión lo único que pretende es imponernos un punto de control externo y seguir haciendo su agosto, como lo ha venido haciendo durante los últimos miles de años. Pero que no solo hablo por Pablo de Posada, aunque en este caso me refiero a él, que a mí esta clase de indignación en realidad me la despertó César Nombela al llegar al final de la lectura de sus células madre, porque pareciera que para ellos, los cristianos, entre comillas fenomenológicas, la ética y los valores éticos solo fueran posibles cuando se sigue un credo. Y prelamina
la proteína nuclear que genera la patología del síndrome de progeria Hutchinson-Gilford, ha provocado la sorpresa en las investigaciones con ratones mosaico, que son ratones modificados genéticamente, en los que solo un porcentaje de sus células, o aproximadamente la mitad de las células del organismo, sintetizan prelamina A, mientras que el resto no la producen y, por tanto, como organismo, no evidencian la patología. De frenar, igualmente como en las células de algunos tumores humanos, la tendencia más invasiva y agresiva del cáncer ha provocado la sorpresa. Y aunque en palabras del profesor López Otín las conclusiones son estimulantes, de estas conclusiones no debe derivar ninguna esperanza real todavía, ni para los afectados por la progeria, a quienes directamente implica, ni para los pacientes con cáncer. Había ahí mismo, en una especie de capilla, en el interior de ese cementerio, unos pequeños cuadros enmarcados donde podía leerse en latín Initium, y al principio fue el Logos, por ser ese el Evangelio de San Juan, que esto que explico no quiere decir que yo no considere a Jesús un maestro, porque yo también me alimento con su mensaje de paz, pero para mí Jesús no es distinto a Sócrates. Y entonces regresé a la carretera, y fue cuando me tropecé con el peregrino alemán, y eso hizo que fuera el comienzo porque él se olvidó de su guía, en la que se encontraba inmerso, ya que empezamos a hablar y a caminar juntos y al rato ya nos habríamos perdido. Si no fuera porque aquel hombre nos gritó que habíamos dejado de lado el camino, ya que él va contándome en su inglés, todavía visiblemente excitado, que ha pasado la noche con una peregrina en el Hotel Carlos I, que acababa de tomar la desviación hacia Gijón y a la que conoció en ese momento cuando les colocaron juntos en una habitación. Y sin darnos cuenta nos hemos puesto al trote, cuando a él la bruma le parece tan misteriosa que yo le digo que solo son bajas presiones. Y él a mí con la lengua afuera, porque era bastante más viejo que yo, que me deja ir sola a mi ritmo y que ya nos veremos más adelante en el albergue. Hobbes popularizó la frase Homo homini lupus, el hombre que tiende a destruir al más débil haciéndolo víctima de su ferocidad. Pero esta sentencia en realidad pertenece a Tito Macio Plauto, a su comedia asinaria, Comedia de los asnos, que vivió siglos antes que Jesús y que dice que el lobo, y que dice que el lobo es el hombre para el hombre y no hombre cuando desconoce quién es el otro. Pero allá donde conozcamos, si lo pensamos bien, el mundo es el mundo de los hombres. Y yo lo que le explicaré a Belén en Vega de Poja esa misma tarde tendrá que ver con mis concepciones de hembra que tú ya conoces. El que la hembra sea cíclica y desarrolle una conciencia cíclica y la posibilidad de no perder esta conciencia temporal a pesar de que su biología termine por igualarla con la conciencia no cíclica del hombre. Te deseo un buen día, querido profesor.